estamos con Iván García Meyer, analista político, para analizar las últimas encuestas de opinión pública que han salido el fin de semana. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Omar, gracias por la invitación. Bueno, a ver, en principio, desaprobación de Pedro Castillo. Quizás nos muestran fotografías un poco diferentes. Datos nos muestra que la desaprobación ha subido, IEP nos muestra que ha bajado, pero todo se mantiene dentro del margen estadístico. Es correcto. Es lo que tú ves? A ver, creo que mirando las dos encuestas en perspectiva de tendencia para ambos casos, lo que tenemos es que en las aguas de la aprobación y la desaprobación, el Poder Legislativo y el Ejecutivo navegan de la mano como dos submarinos, es decir, por debajo del agua. Esa es la verdad, ¿no? En el caso de IEP se ha detectado en esta medición de agosto, ojo, IEP no hizo medición en julio, su, digamos, periodo anterior para comparar fue junio, pero mirando agosto ahora, registra pues una suerte de hipo, ¿no?, de 19 a 24% en la aprobación presidencial. Pero como bien ha subrayado Hernán Chaparro, que conoce bien de estos temas estadísticos relativos a opinión pública, podemos estar ante, digamos, un asunto muestral, dado que este salto de 4 puntos se encuentra dentro del rango, ¿no es cierto?, de margen de error, más o menos 2.8 en realidad, para que esto no fuera, digamos, un tema muestral o un tema de margen de error, evidentemente tendría que estar pasando los 5 puntos de diferencia, que no es el caso, ¿no? O hemos llegado, Iván, a un punto donde por más colaboraciones eficaces que haya, por más información, ojo, más relevante que la anterior, lo que viene revelando Bruno Pacheco, lo que se va conociendo es tremendo, ya hemos llegado a un punto donde Pedro Castillo tiene un bloque duro que prefiere simplemente no creer en eso, donde ya no le entran balas. A ver, ciertamente hay un núcleo duro. Hay, digamos, un sector al que podríamos llamar los fieles de Huamantanga, ¿no?, de Pedro Castillo. Pero si observamos la tendencia otra vez de las encuestas, que son coincidentes, en el caso de Datum e IEP, vamos a ver que la aprobación de Castillo el día de hoy se acerca muchísimo cada vez más a lo que fue su votación de primera vuelta. Y con esto lo que estoy diciendo es que, digamos, ese voto que estuvo en el beneficio de la duda en la segunda vuelta, de alguna manera en una relativa, tibia o tenue esperanza en el balotaje del año pasado, prácticamente se ha esfumado. Lo que le está quedando a Pedro Castillo hoy en día es, en buena cuenta, aquellos que votaron en primera vuelta por él, ¿no? Entonces, me parece de que la ruta, digamos, decreciente o precaria de la aprobación presidencial, cuando menos se va a mantener. No veo cómo eso pueda revertirse precisamente por aquellos ejemplos o casos que tú acabas de mencionar. El tema de la corrupción es cada vez más un asunto macizo, ¿no?, de impacto sobre, digamos, la credibilidad, la legitimidad y la confianza del presidente de la República, ¿no? Y quizá haya un punto que todavía no estamos considerando como deberíamos en ese análisis, porque claro, la investigación penal va a seguir y es tremenda, ¿no? Nada menos que la cabeza o investigado por ser la cabeza de una organización criminal. Pero el plano económico puede terminar justamente socavando, mellando al gobierno, en el sentido, conversamos hace un momento con Luis Miguel Castilla, nos decía que lo que se viene para el Perú en los próximos meses y para el bolsillo de la gente va a ser duro. Bueno, a ver, yo lo que tengo claro ahí es que este tema de las cuerdas separadas entre política y economía ya no va más en el Perú. Y me parece que el ruido político, la precariedad política, la invertebración política, la descomposición política que habita o que ha habitado de manera tan acelerada a este gobierno, ¿no?, al cabo de un año, me parece que va a tener impactos, ¿no es cierto?, inexorables sobre, digamos, la economía peruana en los próximos meses. De hecho, ya lo estamos viendo, las expectativas empresariales están a la baja. Veas el reporte de inflación de junio del BCR y está clarísimo cómo estas expectativas han caído de una manera pronunciada en este periodo. Y con la gente en sí, es decir, el día a día. Conversamos con Edgar Tello, que es una bancada aliada a él, y comentaba lo caro que está el pollo. Y como ya un congresista aliado, mucha gente pues en el país piensa eso, lo caro que está la vida.
Evidentemente hay, como bien sabes tú y lo has tratado en tu programa, hay un componente externo también en este tema claro. de la inflación, ¿no? Como consecuencia de situaciones que van desde, digamos, la pospandemia, cadenas de suministros, la guerra de Ucrania y un largo etcétera. Pero evidentemente lo que no ha habido a lo largo de este año son las políticas, ¿no es cierto?, contracíclicas que se demandaba o se necesitaba desde el Ministerio de Economía y Finanzas para contrarrestar estos embates exógenos, ¿no es cierto?, sobre la economía peruana. Y yo creo que aquí hay que decir algo bien importante. Si no fuera por el BCR, seguramente esta situación, en términos de inflación, en términos, digamos, de déficit fiscal, podría estar en una circunstancia mucho más complicada. Y ahí te quería preguntar, a ver, la conformación de este gabinete, los cambios, los pequeños cambios o grandes cambios cosméticos, diría yo, ¿no? Claro, que se han dado, porque cuando uno designa, en teoría, un funcionario público de alto nivel, es implementar una política pública para mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es lo que la teoría te dice. Pero de lo que vemos en este gabinete, ¿qué es lo que busca Pedro Castillo? Sobrevivir, pero cada vez con menos norte. Los casos de corrupción, las imputaciones que vienen, digamos, dándose a través de las investigaciones fiscales, lo están devorando políticamente, esa es la verdad. Y eso evidentemente lo está desnortando de una manera absolutamente profunda para tomar decisiones, ¿no?, desde el cargo, digamos, que él ejerce, que es el cargo máximo a nivel público en el país, la presidencia. Mira, veamos la secuencia de la semana pasada. Se fue Aníbal Torres. Esto del cargo a disposición. Mira, hay que leer la carta. El segundo párrafo de Aníbal Torres dice: dejo el cargo porque, ¿no es cierto?, extraño la academia, la docencia, ya cumplí, y el largo etcétera. O sea, sí hubo una renuncia ahí, implícita, claro. ¿no? Y luego Pedro Castillo recoge el guante y anuncia un gabinete de ancha base, convocando a los partidos políticos, a los que una semana antes o un poco más había llamado zánganos, ¿no? Pero a la vuelta de este tuit donde convocaba al gabinete de ancha base, decide que Aníbal Torres se quede, hace 5 o 6 remociones ministeriales, entre ellas la de Rodríguez Mackey, que es verdaderamente insólita o inverosímil, pero que le sirve como coartada, como hemos escuchado al congresista Tello, y al mismo Rodríguez Mackey, para decir que esa es la prueba de que hay un gabinete de ancha base. Porque el señor Rodríguez Mackey fue un crítico furibundo, ¿no es cierto?, y severísimo de las elecciones, ¿no es cierto?, de los resultados electorales de la segunda. Fraude. Exactamente, los resultados de la segunda vuelta. Y también de la actuación del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué hace en el gabinete el señor Rodríguez Mackey? Bueno, es tremendo y a veces no entendemos muy bien cuál es la estrategia de gobierno. Es que no hay estrategia, Omar, no hay estrategia. O sea, esto, digamos, en términos de gestión, en términos de política de Estado, en términos de, digamos, urdir, ¿no?, consensos, conversaciones, diálogos, y el largo etcétera, que obliga o que manda el manual o el ABC, digamos, de un político, ¿no?, de un estadista, no existe. No hay norte. Y esto simple y llanamente lo vamos a seguir viendo en los próximos días o en las próximas semanas. Esto no tiene, en mi opinión, un punto de retorno o de regreso. Muchísimas gracias, Iván García Meyer, analista político, sobre la compleja situación que atraviesa nuestro país hace varios, no meses, gracias, sino Omar. años. Muchísimas gracias.